noches, espero estén todos bien, no sé si se escucha. Buenas Eh, noches, Buenas escucha, tardes. buenas. Gracias por venir. Hoy vamos a tener un panel muy interesante con el magistrado Argenis García, que mi colega Mariano va a presentar sobre el tema de los recursos, que realmente puede ser eventualmente extenso, pero nos va a hacer una presentación de procedimientos y recursos en el derecho tributario. Y yo espero y prometo que va a ser muy interesante. Yo cedo la palabra a Mariano para presentar nuestro expositor de hoy. Muchas gracias, Silvio, y gracias a todos por acompañarnos en esta actividad, que es de mucha importancia para el ejercicio profesional de la carrera impositiva. Y por supuesto, el día de hoy tenemos un gran profesor, el doctor, abogado, experto en Derecho Público, magistrado Argenis García, quien además tiene un doctorado por la Universidad a Distancia de Madrid. También tiene maestría en Derecho Administrativo, en Derecho Tributario y Procesal Tributario y en Educación Superior, tanto aquí en República Dominicana como del exterior. Y también maestría en Administración de Justicia. Tiene especialidades en el ámbito de procedimiento civil y es docente de Derecho Administrativo y Tributario en la Pucamaima, en la UAS, el Instituto de Administración Pública, el Instituto y de Gestión del Ministerio de Hacienda. Además, es un prolífico autor de obras jurídicas y articulista por demás, y tiene una experiencia profesional de más de 20 años de ejercicio. En la actualidad, se desempeña como juez del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, República Dominicana. Luego de esta extensa hoja de vida, le doy la bienvenida al magistrado y bueno, y que disfruten de su exposición. Gracias. Buenas noches, Mariano. Gracias, gracias a Silvio también, gracias a todos los que están aquí presentes. Para mí siempre un honor, un placer compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones, más que todo sobre estos temas que en el día a día nos competen en el ejercicio profesional. Hoy vamos a trabajar de forma generalizada algunos tópicos, algunas pinceladas sobre los procedimientos y los recursos en el derecho tributario. Para eso, de entrada, hay algunas reglas de juego, de comunicación, algunas de las cuales ya algunos de ustedes conocen porque hemos también participado en otras actividades en conjunto. Y para eso, pues bueno, primero mantener silenciados los micrófonos en todo momento, salvo que se les dé el uso de la palabra a esos fines, una manera también de podernos comunicar correctamente y de evitar el feedback que se produce en el audio. Y si quieren realizar alguna intervención en el momento que se les indique, pues lo pueden hacer levantando la mano, para lo cual tienen una manito similar a la que les aparece en el centro de sus pantallas, en el ordenador, en el aparato celular, donde quiera que estén conectados. O de igual forma lo pueden hacer a través del chat, hacer las preguntas de manera directa. En la medida de lo posible, a través del moderador estaríamos contestando sus inquietudes. Así que para fines de tener esa mejor comunicación, estas recomendaciones son de gran importancia. Paso de inmediato a presentarles de entrada algunas recomendaciones bibliográficas, tomando en cuenta que por lo general siempre queremos profundizar un poco más sobre los temas que vamos a abordar y la gente siempre quiere saber dónde puedo buscar, dónde puedo indagar un poco más. Bueno, pues les presento a título de referencia esta doctrina que tenemos nosotros en República Dominicana. La primera que les aparece en pantalla, Derecho Tributario, del profesor y amigo Edgar Barnitza Lleara, que además tiene varios tomos. Ahí tienen el tomo número 1, pero que específicamente en lo que corresponde al tema que vamos a trabajar hoy, que les vendría bien el tomo número 2, que es el que trabaja la parte de los procedimientos en la parte tributaria y por supuesto en los recursos también. E igualmente tienen este otro que les aparece en el centro de la pantalla, Derecho Tributario, Sustantivo y Administrativo, de la autoría de la licenciada Yolín Vázquez Castro, actual subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos, una obra bastante didáctica, fácil lectura, fácil comprensión, incluso para aquellos que no son naturales del área jurídica, especialmente también para los contadores públicos. Y por otro lado tienen esta otra, algunos de ustedes ya la conocen también, es una obra de nuestra autoría, una de ellas, la más reciente, Los procedimientos en el derecho tributario, que igualmente trabaja todos los procedimientos
principalmente en la sede administrativa y también en la sede contenciosa o jurisdiccional. Cualquiera de estas obras de su preferencia la pueden adquirir en cualquier librería de su elección y siempre es bueno tener en la biblioteca personal alguna de estas obras para esos momentos en los que necesitamos motivar, sustentar cualquier punto de vista en alguna instancia, ya sea ante la propia administración tributaria o ante la jurisdicción. Bueno, paso de inmediato, primero a una aclaración necesaria sobre lo que no es este conversatorio, esta charla que vamos a tener en breve. Miren, en el derecho tributario, en la administración tributaria, hay dos tipos de tratamientos procesales que hay que distinguir. Primero, tenemos las solicitudes y trámites, que es lo que se hace en el día a día. Por ejemplo, cuando usted va a realizar una liquidación de impuestos, por ejemplo, para régimen sucesoral, o cuando usted va a realizar, por ejemplo, una solicitud de trámite, por ejemplo, para una solicitud de IPI o para enviar los formularios correspondientes de información tributaria. Esas solicitudes y esos trámites que igualmente lo pueden hacer al día a día no corresponden a los procedimientos tributarios, sino que lo que vamos a ver y lo que vamos a trabajar son esos procedimientos que a nivel técnico se tienen que desarrollar para impugnar una actividad realizada por la administración tributaria o bien para buscar una modificación de una decisión o una determinación tributaria, por ejemplo, que se haya realizado, o igual para levantar alguna medida coercitiva que se haya colocado sobre algún cliente o un usuario en particular. Esa aclaración necesaria porque a veces confundimos esos trámites cotidianos que lo puede hacer incluso un mensajero o una persona no necesariamente vinculada al ámbito profesional, y que para la parte procedimental sí que es necesario tener un poquito más de tecnicismo y de conocimiento, y que es lo que vamos a ver. Rápidamente le voy a mostrar, digamos que un panorama general de todos los procedimientos que hay en el derecho tributario, procedimientos y recursos, y luego me voy a detener de manera más particular, naturalmente por razones de tiempo, en por lo menos 2 o 3 de esos procedimientos para dar algunas pinceladas de cada uno de ellos. En el derecho tributario, uno de los procedimientos que todavía hoy día tiene particular relevancia e importancia, la acción consultiva, que está regulada a partir del 38 del Código Tributario, pero también el procedimiento de la determinación tributaria, que ya tiene una resolución que está incluso en proceso de revisión para fines de modificación, el procedimiento de acción en reembolso, que aunque no es muy utilizado, especialmente por la tradición de la administración tributaria de colocar los saldos a favor, pero está dispuesto ahí en la norma. Y igualmente es un procedimiento que está vigente, que todavía se puede utilizar. El procedimiento de la declaratoria de lesividad, que es un procedimiento que se ha puesto de moda a propósito de la actual administración en la que estamos, porque anteriormente esto no se veía, a pesar de que estaba igualmente en la legislación y específicamente ahora en la ley 107/2013. Los procedimientos de medidas conservatorias, estos sí que son a la orden del día, porque la administración tributaria ahora cada vez más inicia procesos de ejecución forzosa, especialmente cuando un contribuyente, cuando no paga, cuando no se encuentra en esa posición en la que, por ejemplo, por razones pecuniarias tiene una sanción, una multa, o tiene simplemente una determinación ya con certificado de deuda. Ahí entran los procedimientos de medidas conservatorias, que además son muy útiles. El procedimiento sancionador tributario, que igual como ustedes conocen, una de las potestades, de las 6 potestades administrativas que tiene la administración tributaria, dentro de ella es la de igualmente imponer sanciones, para lo cual hay un procedimiento que tiene que observar la administración, fuera de lo cual el procedimiento, entonces la sanción a imponer, si no lo observa, pudiera dar lugar a la irregularidad o a la nulidad misma de la sanción. Y los recursos administrativos, que en el caso de la materia tributaria, luego del año 2006, han tenido un carácter derogatorio específicamente en uno de ellos, pero que ahora, luego del 2013, hay una especie de reivindicación de los procedimientos administrativos, y más adelante vamos a dar un poco más de detalles sobre esa parte. La acción ejecutiva del crédito tributario, que básicamente es el cobro compulsivo en contra del contribuyente.
regulado a partir del artículo 91 hasta el 135 inclusive del Código Tributario, procedimiento que ahora ha sido de más actividad. Tenemos ejecuciones constantes, tenemos ejecuciones a través del ejecutor administrativo permanentemente y justamente hay ya algunas decisiones del Tribunal Constitucional que han venido también a moderar este procedimiento que tenemos instituido en el Código Tributario. Y en la parte jurisdiccional, o lo que conocemos también como la sede contenciosa, están también los recursos que se dan en el ámbito ya de la judicatura ante el Tribunal Superior Administrativo, el recurso contencioso tributario, que es por excelencia la parte jurisdiccional que usualmente se utiliza cuando se abandona la sede administrativa, y el procedimiento de medidas cautelares, que definitivamente, aunque originalmente no estaban previstas para la materia tributaria porque nacen en el año 2007, no con el Código Tributario, pero sí con la Ley 13-07, generalmente ahora se les da utilidad en el ámbito de la materia tributaria, luego también de la sentencia 830-2018 del Tribunal Constitucional, que igualmente la vino a reivindicar para la materia tributaria. El recurso de retardación y el amparo tributario, que son casi dos elefantes blancos en la materia tributaria, porque aunque están ahí todavía vigentes, no han sido derogados. Escuché hace poco a alguien que decía, no, porque el amparo tributario ya no existe en materia tributaria. Sí, sí existe, no está derogado, que tiene un poco uso por los contribuyentes, por los usuarios. Bueno, eso es otra cosa, pero está ahí también para la parte jurisdiccional, al igual que el de retardación, esos momentos en los cuales usted tiene una solicitud, una pretensión ante la administración tributaria y esta no le contesta dentro del plazo, dentro del tiempo que se supone debe contestar según la ley. Para eso operan estos dos recursos que se desarrollan igualmente ante las instancias administrativas y tributarias. Bueno, ese es el panorama que tenemos a nivel de todos los procedimientos en el ámbito del derecho tributario dominicano. Vamos ahora a, como les decía ahorita, a dar algunas pinceladas generales sobre alguno de esos procedimientos. Concretamente me voy a concentrar en algunos de los que son más prácticos y a partir de ahí, bueno, establecer algunas ideas y algunas reflexiones que igual podemos luego debatir y compartir sobre el particular. El primero de ellos al que me quiero referir es el procedimiento sobre medidas conservatorias, especialmente porque en los últimos 4 años de la gestión administrativa tributaria han tenido mucha aplicación y además han tenido una variación desde el punto de vista de su reconducción hacia la legalidad, que anteriormente teníamos un serio problema con su uso indiscriminado y fuera del régimen legal. Y lo primero, por principio, solo para fijar un concepto, las medidas conservatorias que son. Ahí tienen una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2022 en la que hace una referencia conceptual de estas medidas conservatorias. Y lo primero que debemos saber es que las medidas, como su nombre lo indica, conservatorias, buscan conservar el crédito de la administración tributaria. A ver, cuando la administración tributaria tiene un crédito respecto del contribuyente, crédito que por cierto puede venir tanto de una determinación de deuda que ya se haya hecho firme o por una sanción de carácter pecuniario, una multa, por ejemplo, una sanción pecuniaria. En ambos casos, la administración tributaria conserva un crédito y cuando la administración tiene sospechas o tiene idea de que el contribuyente se está insolventando, o sea, que está transfiriendo sus bienes, sus propiedades a terceros para que no se le pueda cobrar coercitivamente, entonces ahí entran las medidas conservatorias, inicialmente como una medida para proteger el crédito de la administración tributaria o como dice aquí la Suprema Corte de Justicia, con el propósito de evitar el riesgo que pudiera implicar la posible desaparición de los bienes del contribuyente que se convierte en este caso en el deudor. Obviamente eso por una razón muy fundamental y es una regla de derecho que además está en el derecho privado y es que los bienes son la prenda común del acreedor, en este caso el acreedor público que es la administración tributaria.
están reguladas a partir del artículo 81 del Código Tributario, que es el que regula el paso a paso de cuáles son esas medidas y de cuándo se pueden solicitar, y están hasta el artículo 90. Y como pueden ver ustedes en pantalla, en la primera parte capital que les aparece, el artículo 81 claramente nos establece dos pautas muy importantes para poder aplicar esas medidas conservatorias y que como asesor tributario, como asesor fiscal, usted tiene que manejar. ¿Por qué? Porque cuando la administración tributaria no se encuentra en presencia de una de esas dos causas, sencillamente la medida conservatoria es nula, es irregular. ¿Y por qué les digo esto? Porque a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos del derecho, en esta materia, la propia administración tributaria es la que autoriza la medida conservatoria. Me explico. Cuando la Administración Tributaria, Dirección General de Impuestos Internos, en este caso en concreto, necesita imponer una medida conservatoria a un contribuyente, no tiene que ir a un tribunal, no tiene que ir ante un juez, no tiene que pedírselo al Tribunal Superior Administrativo. Simplemente la administración, dice el texto de ley, y lo vamos a ver en breve, se lo solicita al ejecutor administrativo, pero el ejecutor administrativo es un funcionario de la propia administración, con lo cual es fácil concluir que rara vez, por no decir nunca, la administración tributaria nunca se le va a rechazar o se le va a negar un acceso a una medida conservatoria. Ahora, para que la medida pueda ser procedente, la administración tiene primero que establecer en esa decisión que la autorice que existe un riesgo latente de que el contribuyente va a desaparecer los bienes de lo que son de su propiedad para insolventarse y para no cumplir con el pago de los créditos tributarios o de las sanciones pecuniarias que, por ejemplo, por infracciones se pudieran haber establecido. Cuando ese riesgo a la percepción del pago esté presente, lo cual tendrá que justificar la administración tributaria en su decisión, entonces se puede autorizar la medida conservatoria. O sea que, en otras palabras, no es una medida que puede ser aplicada de forma ligera, de forma alegre, sino que la administración tiene que fundamentarla. Esto, lamentablemente, en nuestro derecho no está custodiado por una orden jurisdiccional hasta que se autoriza. Es decir, una vez que ya la medida conservatoria ha sido emitida, entonces usted puede acudir a la protección de un órgano jurisdiccional. Pero, por ejemplo, por citarle solamente un caso, en materia municipal, para el tema del cobro de los arbitrios municipales, que también son una especie de tasa o contribución especial que se regula por la ley 176 para los municipios. En esos casos, la medida conservatoria no la autoriza la propia administración, sino que se la tiene que pedir a un tribunal, a un juez que verifique que se está en presencia de esas condiciones que establece el artículo 81 y que por lo tanto puede proceder a su concesión. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, la ley en el artículo 81 establece varias. La primera es el embargo conservatorio. Y el embargo conservatorio que más le gusta, por decirlo de alguna manera, a la administración tributaria es el embargo conocido como embargo retentivo, que está regulado en este caso en el derecho común, pero que, ojo, muy, muy importante no confundirlo, no se regula por el procedimiento establecido en el derecho común. Y aquí le pongo un ejemplo clásico. Cuando una empresa o un contribuyente, persona física o jurídica, como sea, la administración tributaria le fija un embargo conservatorio. Por ejemplo, recién había un supermercado que se le había embargado todas las cuentas a propósito de una medida conservatoria. El asesor fiscal, el abogado tributarista, no puede ir ante un juez civil, no puede ir ante una cámara civil a pedir el levantamiento de esa medida a través, por ejemplo, de un referimiento. Es totalmente incorrecto porque, como vamos a ver, la ley establece una forma de usted levantarla. ¿Y por qué es tan común, por qué es tan usual acudir ante el juez de Cámara Civil para pedir el levantamiento? Bueno, porque lo confundimos con el embargo retentivo de derecho común, de derecho privado.
el embargo que puede realizar un banco, por ejemplo, que puede realizar una persona de derecho privado. Pero aquí ese embargo conservatorio se rige por un procedimiento que está expresamente, reitero, del artículo 81 hasta el 90 del Código Tributario, y que cuando usted quiere levantar la medida, si su cliente, por ejemplo, lo busca a usted como abogado, como asesor, para que levante la medida, o sea, el desembargo de la medida, entonces tiene que acudir al procedimiento que expresamente está establecido aquí en la ley y que básicamente no se lleva ante la jurisdicción privada, sino que se lleva ante la administración tributaria y la jurisdicción. Pero el embargo conservatorio no es la única medida, sino que también hay otras más. Por ejemplo, está el caso de la retención de bienes muebles, que es una medida también bastante utilizada, especialmente cuando la administración tributaria está en posesión, por ejemplo, de documentos, de propiedades, de bienes materiales que le pertenecen al, al deudor o al contribuyente, y sobre todo por una razón, sobre todo más eficaz. Por ejemplo, en el tema de vehículos de motor. La administración tributaria es la que lleva el control y registro de vehículos de motor y por lo tanto yo puedo hacer lo que usualmente se hace, una oposición o bloqueo a la matrícula, al título de propiedad del vehículo de motor, a título de retención por efecto del artículo 81 como medida conservatoria y que para levantarla o para cancelarla también tendrá que recurrir al procedimiento que vamos a ver en breve. El nombramiento de uno o más interventores, que no es una medida conservatoria muy común, pero que a veces ocurre cuando se le designa, por ejemplo, un interventor en una compañía para verificar que los ingresos, por ejemplo, recuerden por favor los audios, hay un audio que estoy escuchando abierto, cuando, por ejemplo, para verificar que los ingresos que le están entrando a esa empresa, a ese comercio, se están registrando y se están llevando de manera clara en los libros, en las cuentas, en los registros de esa empresa, se nombra ese interventor. Esto no suele ser una medida común, pero está establecida en la ley. La fijación de sellos y candados, lo hemos visto con cierto nivel de frecuencia en el tema, por ejemplo, de bebidas alcohólicas y en aquellos casos también que se acude a ese mecanismo que también ha sido también un tema recurrente en los últimos tiempos con el tema de la producción o falsificación de bebidas alcohólicas, fijar y sellar sellos respecto de los almacenes, respecto de las bodegas donde se encuentren estos productos. La constitución de prenda o garantía a hipoteca, que puede ser también una medida que el contribuyente puede autorizar, por ejemplo, sobre sus bienes inmuebles para garantizar el pago de la deuda. Esto cuando se produce un procedimiento de ejecución forzosa a través de la acción ejecutiva prevista en el artículo 91 del Código Tributario, usualmente también suele ser una medida utilizable. Y por último, y aquí debo aclarar también, el 81.6 dice otras medidas. Y aquí lo que hay que aclarar es que esas otras medidas no son medidas que se le puedan ocurrir a la administración tributaria. Son medidas que tienen que estar en cualquier otra ley especial que las permita, porque de lo contrario, la medida sería ilegal. O sea, cuando dice aquí otras medidas no significa que la administración tributaria se pondría creativa y pudiera aplicar cualquier medida que se le fuera a ocurrir. Aquí tienen la sentencia 830 que les mencionaba ahorita del Tribunal Constitucional, que de manera muy particular establece concretamente que para que la administración pueda acudir a esas medidas conservatorias, tiene que haber un riesgo en el cobro del crédito tributario. Y le voy a poner un caso concreto. Hace un tiempo, y hablo de la administración tributaria pasada, en la gestión pasada hubo un caso con el supermercado Bravo, que todos conocemos. Y hubo un tema con Supermercado Bravo con temas de precios de transferencia. Y el punto es que había una determinación de deuda tributaria que estaba en proceso y se les realizó un embargo a las cuentas a través de una medida conservatoria. Y resulta que una de las cosas que tomó en cuenta el supermercado a través de sus abogados y asesores ante el tribunal para levantar la medida, el embargo naturalmente, era justamente que el cobro del crédito no estaba en peligro. El cobro, no había riesgo
de percepción del cobro del crédito, porque estamos hablando de un contribuyente que de manera razonable y de manera evidente tenía suficiente solidez económica y patrimonial para hacer frente a cualquier proceso de ejecución. Y al final el tribunal lo que hizo fue acudir a este recaudo normativo y levantar, porque evidentemente era improcedente. Y hay otro caso que algunos de ustedes seguro ya habrán conocido o habrán visto, que es el caso del bloqueo de comprobantes fiscales como medida conservatoria. En algún tiempo se estuvo utilizando el bloqueo de comprobantes fiscales como una medida conservatoria. Y de hecho, la administración tributaria lo apoyaba, entre comillas, en el artículo 81 recién establecido en el inciso sexto de otras medidas. Sin embargo, es totalmente irregular por dos razones. La primera, porque el bloqueo de comprobantes no está previsto legalmente como una medida conservatoria. Y la segunda, porque bloquearle el comprobante a un contribuyente no logra el fin perseguido por la medida conservatoria, que es evitar que distraiga, que disipe o que se desapodere de los bienes que posee para garantizar el cobro del crédito. Muy por el contrario, como estableció el Tribunal Constitucional en esa referencia de sentencia que les aparece en pantalla, sentencia 322-2014, le dice el Tribunal Constitucional a la Dirección General de Impuestos Internos, mira, que es que cuando tú le bloqueas el comprobante a un contribuyente como medida conservatoria, tú les estás violando el derecho constitucional a la libertad de empresa y a la libertad de competencia. Porque, por ejemplo, yo que soy cliente de una empresa y que voy todos los meses a comprar productos, mercancías para mi empresa que se dedica a un producto final de reventa, yo ahora no te voy a comprar a ti y no te voy a comprar porque tú no me puedes dar un comprobante con valor fiscal. Me voy a ir a la empresa de enfrente porque yo quiero que al final ese comprobante con valor fiscal me puedan compensar costos y gastos y me voy para el otro lado. Por lo tanto, tú como administración, muy por el contrario de buscar garantizar el cobro de crédito, lo que estás haciendo es justamente violándome un derecho que en este caso está establecido en la Constitución de la República. Y aquí tienen la base legal de las medidas cautelares y conservatorias que en su momento fueron previstas en la ley número 1307, como les comentaba hace un momento. El legislador de la ley 1307 confundió, y creo que de manera muy absurda, pero confundió las medidas cautelares con las medidas conservatorias, que no son lo mismo. Y cuando usted lee la ley 1307, la ley 1307 de procedimiento administrativo y de transición, que se utiliza también para el contencioso tributario, esa ley dice en el artículo 7.4, lo que les aparece en el párrafo, en el recuadro inferior, que cuando se trate de las medidas conservatorias reguladas por el Código Tributario, las cautelares se regirán por esa disposición. Pero cuando usted se va al Código Tributario, el Código Tributario tiene medidas conservatorias, como la acabamos de ver, pero no tiene medidas cautelares. Las medidas cautelares nacen en la Ley de Procedimiento Administrativo, no en el Código Tributario. Entonces, hay varias diferencias entre una y otra medida que no debemos confundir porque tienen fines diferentes. Primero, desde el punto de vista de su finalidad. Por ejemplo, las medidas conservatorias, como acabamos de ver, su finalidad es la conservación y protección del crédito tributario para la administración cuando el contribuyente deudor está en impago. Mientras que las cautelares, por el contrario, buscan garantizar el éxito del recurso contencioso tributario o administrativo, según sea el caso. Pero además, desde el punto de vista de la autoridad que la ordena. Por ejemplo, ya decíamos ahorita, la medida conservatoria la ordena la propia administración tributaria, la propia Dirección General de Impuestos Internos a través de un funcionario interno, que en este caso es el ejecutor. Pero las cautelares son ordenadas por un tribunal, que en este caso es el Tribunal Superior Administrativo. Y además, la forma de impugnación o de recurribilidad. Las conservatorias a través de un contencioso cuando la decisión final es acto administrativo, pero las cautelares, la forma es a través del procedimiento de casación previsto ahora en la Ley 2/2023. O sea que son dos medidas totalmente distintas. ¿Y cuál es el procedimiento? Así rápidamente para pasar a lo siguiente.
Bueno, el procedimiento es sumamente simple, es sumamente sencillo y como decía ahorita, plasmado expresamente en el 81 al 90. Lo primero es, y aunque parezca tonto o aunque parezca irónico, la administración tributaria le pide al ejecutor administrativo, que es su propio empleado, que autorice la medida conservatoria. Ya le decía ahorita que justamente una de las críticas que se le hace a ese procedimiento es que no hay una garantía de imparcialidad o de objetividad, por lo menos en el ejercicio de la función administrativa tributaria, porque se supone que si el ejecutor administrativo, que es un asalariado, que es un empleado de la administración, difícilmente le va a negar o le va a dejar de autorizar una medida conservatoria. Pero en definitiva, para hacerlo, tiene que ordenarlo a través de un acto administrativo. Y esa orden de medida conservatoria, de acuerdo con el Código Tributario, tendrá una duración de un máximo de 60 días, pudiéndose prorrogar hasta por 60 días más, o sea, un total de 120 días. En la práctica, lastimosamente, eso se convierte en mucho más tiempo, muy especialmente cuando el asesor el abogado, quien sea, no hace el trabajo que debería ser, por ejemplo, para levantar la medida, porque cuando pasa el tiempo, ya la medida se convierte en arbitraria, porque ha pasado el tiempo que estipula el legislador, en este caso 60 días o prórroga de hasta 60 días más, 120 en total para la medida. Así que si te fijaron un embargo conservatorio de embargo retentivo a la empresa, o te fijaron una hipoteca, o te fijaron un sello de los almacenes, un cierre, por ejemplo, entonces yo puedo pedir el levantamiento de la medida. Una vez ordenada la medida, la administración tributaria no necesita hacer una solicitud de fuerza pública a ninguna otra autoridad. No tiene que acudir a un tribunal, no tiene que pedírselo a un juez, porque sencillamente tiene su propia fuerza pública. A diferencia de lo que pasa en el derecho privado, que hay que acudir a un plurito procesal para obtener la fuerza pública, acá la administración la tiene y la tiene directa. Ese es uno de los privilegios que tiene la administración para poder ejecutar el crédito. Y por otro lado, y una cosa que es muy básica, pero muy esencial, una vez que la medida es fijada, entonces se le notifica al contribuyente, al interesado, es decir, al final. Y usted preguntará, ¿y por qué? Bueno, porque si yo le aviso que voy a trabar una medida, por ejemplo, de embargo, mira, te voy a embargar las cuentas que tú tienes en las diferentes instituciones de intermediación financiera. Bueno, pues yo lo primero que voy a hacer es que voy a sacar todo el dinero que tenga allí. Entonces, precisamente para que tenga el efecto sorpresa y la medida pueda lograr su fin, entonces el legislador establece, y no es violatorio a sus derechos, que la medida, una vez fijada, se le notifica luego al contribuyente, que igualmente podrá realizar cualquier reparo que quiera, pero ya con la medida fijada. Y si la administración tributaria pasa el plazo y entiende que es necesario ejecutar, pasará entonces al cobro compulsivo, que ya sería la conversión a la acción ejecutiva que está prevista en el artículo 91 hasta el 135, y ahí entraría entonces otro procedimiento que sería el procedimiento de vía de ejecución tributaria para el cobro del crédito tributario. Pero como pueden ver, es un procedimiento que en pasos es simple, pero en la práctica hay que manejarlo para poderlo entender. Y finalmente, con este punto, mencionarle la forma en cómo se levantan esas medidas conservatorias, aunque ahorita ya le mencionaba un poco. ¿Qué pasa cuando mi cliente tiene un embargo sobre sus cuentas por una deuda tributaria o por una sanción administrativa? Bueno, ya les decía, no vaya a un juez civil, no vaya a un referimiento. Tiene que ir a un levantamiento de medida conservatoria a través de una medida cautelar. En otras palabras, la medida cautelar prevista en el artículo 7 de la ley 1307, ese es el procedimiento establecido por el legislador para usted pedir el levantamiento. ¿Y qué usted va a solicitar cuando vaya a levantar la medida? Bueno, lo propio que mencionábamos ahorita en el artículo 81, que la medida no está garantizando el cobro del crédito porque el contribuyente no se está insolventando, porque no hay un peligro real, o porque sencillamente lo más básico, ese contribuyente presenta solidez económica y no representa ningún riesgo para el cobro del crédito por parte de la administración. Paso rápidamente a otro de los procedimientos,
algunas pinceladas sobre el mismo, la acción consultiva. Y este procedimiento de acción consultiva sí que es útil porque cuando nosotros como asesores tenemos preguntas que pueden tener una solución o sobre el fondo de lo que se esté realizando, un pago de unos tributos o de un procedimiento puede ser también, esa decisión puede impactar sensiblemente la vida del contribuyente en cuanto a la parte económica se refiere y al pago de los tributos. Entonces, la acción consultiva nace en el Código Tributario, en el artículo 38, como una medida para permitir que la administración le informe, le aclare al contribuyente sobre la aplicación de la ley tributaria. Es decir, vamos a ver, ¿aplica o no aplica una exención en estos casos? O yo tengo o no que pagar, por ejemplo, estos tributos como renta de fuente, por ejemplo, extranjera, o tengo que pagar más o tengo que pagar menos. O sea, esa determinación yo la puedo hacer a través de una acción consultiva que puede ser también para un caso concreto que yo tenga en particular o a nivel general del contenido legislativo. Y esto nace no solamente como una forma del contribuyente poderse informar de manera consciente sobre un procedimiento, sino que es un derecho que tiene. Es un derecho que ahora está plasmado expresamente en la Ley 107, que es la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece en los artículos 3.16 y 4.23 que es un derecho de todo contribuyente a ser informado y a ser asesorado de asuntos de interés general. Y cuando dice a ser asesorado, no se está refiriendo al asesor fiscal o al abogado o al contador. No, se está refiriendo a la administración tributaria, que tiene una obligación de aclararle, de asesorarle y de informarle sobre temas, como dice el texto de ley, en concreto que tenga en particular o sobre la aplicación misma normativa. Y esta consulta es una consulta técnica, no es una consulta tradicional de ventanilla. Y hay que aclarar eso porque aunque tenemos la posibilidad de hacer esa consulta que a veces hacemos a través de ventanilla y que pueda hacerla inclusive una persona que no sea el propio contribuyente, un usuario común, en este caso estamos hablando de una consulta técnica que tiene que ser emitida por una autoridad administrativa de la Dirección General de Impuestos Internos. Por lo general lo hace o la subdirección jurídica o la gerencia jurídica o algún funcionario de alto nivel de la institución con capacidad funcional para responder y para aclarar la consulta. O sea que no es simplemente una aclaración vaga sobre un punto en particular. Y el consultante deberá obviamente establecer cuáles son los parámetros de la consulta e inclusive podrá en su propia consulta indicarle a la administración tributaria cuál es la opinión que tiene el propio contribuyente en el sentido que debería interpretarse. Recientemente yo estaba viendo una consulta que se hizo a propósito de los activos digitales, estos temas de activos digitales que ahora mismo tenemos una acefalía regulatoria porque no lo tenemos expresamente en el Código Tributario, que es un código atemporal de 1992 y ahora con la economía digital todo un mundo que no teníamos anteriormente, especialmente con la tributación electrónica o tributación digital. Y había una persona que le estaba preguntando a la administración tributaria a nivel de consulta ¿qué pasa con los activos digitales? Específicamente el caso de las criptomonedas, porque las criptomonedas como activo digital en muchos países, como el caso de España, por ejemplo, tributan. Y entonces aquí todavía nosotros no tenemos una regulación específica. Hay un proyecto de reglamento que se depositó hace ya casi 2 años, todavía reposa en despacho de presidencia, no ha sido firmado. Hubo incluso un acercamiento con algunas de estas plataformas digitales que tienen presencia en el país, como el caso de Netflix, como el caso de Uber, como el caso de Amazon, el caso de Airbnb y no se llegó a un acuerdo definitivo para cobranza, para determinar. Entonces, cuando yo tengo consultas de ese tipo, puedo hacer solo la administración y la administración puede resolverme con una
respuesta, que según la ley, según el código, la respuesta no es vinculante. ¿Y qué significa que no es vinculante? Bueno, que lo que yo te diga como administración, y esto parece muy irónico y hasta risible, porque si yo te estoy consultando es porque yo quiero aplicarlo a mi caso en concreto y a casos futuros. Y entonces la ley dice en el 42, no, solamente tiene efecto entre el consultante y la administración, o sea, es interpartes. Sin embargo, eso cambió. Y cambió en el año 2019 con una decisión del Tribunal Superior Administrativo a propósito de un recurso contencioso, porque justamente ahí la intención era verificar que la consulta no era solamente para fines generales, como por ejemplo la que tienen ahora en pantalla, sino también para fines concretos. Esta que tienen en pantalla, que por cierto fue una consulta que hizo el querido amigo y también uno de los organizadores de este evento, que es Samuel Alexis, es una consulta que se le hizo a propósito de la entrada en vigencia de la ley 107.13, porque la ley 107.13 que impacta al Código Tributario, la ley establece un plazo de 30 días para el recurso de reconsideración, pero el Código Tributario establece un plazo de 15 días. Y en este caso, la consulta que le hacía Samuel Alexi a la administración en ese momento era, mira, ¿cuál es el plazo que ustedes van a aplicar? Porque yo como asesor debo tener muy claro, muy presente bajo cuáles parámetros yo me voy a mover, si 15 o si 20. Pero esa consulta que se le hizo en ese momento fue una consulta de carácter general que bien aplica para todos los demás contribuyentes, aunque no fuera el consultante. ¿Por qué? Porque era un texto de ley. Recuerde, y volviendo un poco atrás, el texto de ley dice para consultar temas relativos a la aplicación de la ley tributaria o casos concretos. Y en el caso de la ley tributaria, puede aplicar para cualquier evento, porque la ley es igual para todos y le va a aplicar a cualquier contribuyente por igual. Pero ¿qué pasa con los casos en concretos? Y aquí volvemos al caso que les mencionaba, y aquí les pongo la referencia en pantalla por si les interesa ver la sentencia, que les recomiendo que la tengan a mano y que la guarden porque es un caso muy interesante. Este es un caso de una empresa que le hace una consulta a la Dirección General de Impuestos Internos. Ahí está incluso el número de la consulta. En el año 2017 entra la consulta. ¿Qué le consulta la empresa a la DGI? La empresa le dice, mira, yo tengo un caso en concreto sobre publicidad pagada en el exterior. Y yo quiero saber si esa publicidad pagada en el exterior está exenta de retención de impuestos sobre la renta. Y entonces la administración tributaria le dice, no, tú no tienes que pagar, a ti no te corresponde pagar. Y le da una consulta bajo esos términos. Entonces viene otro contribuyente que se encuentra en el mismo escenario, bajo el mismo hecho generador, y la administración tributaria le dice, no, la consulta que yo le di a aquel contribuyente era solamente para nosotros dos, como dice el texto de ley. Por lo tanto, tú no puedes pretender que yo te aplique aquella consulta a tu caso en particular. Y el contribuyente le dice, pero espera un momento, es que la ley es igual, dice el 39 de la Constitución. Y si yo estoy frente al mismo hecho generador, frente a la misma base impositiva, frente a al mismo escenario, entonces tiene que aplicárseme igual. Y en definitiva, la administración tributaria le rechaza y el contribuyente va al Tribunal Superior en un contencioso tributario y el tribunal le responde con esta sentencia que tienen en pantalla, sentencia 191/2019, diciéndole justamente que cuando los contribuyentes se encuentren en estados y en condiciones de igualdad frente a un mismo escenario tributario, se le debe aplicar la misma vara, la misma regla por el artículo 39 y 243 de la Constitución de la República. Y a partir de ahí entró un cambio de paradigma en el que se decía antes no son aplicables o vinculantes y ahora sí son vinculantes para los demás contribuyentes cuando se encuentran en los mismos escenarios y hechos generadores que se puedan establecer. Y otro aspecto que también quedó juzgado en esa sentencia muy importante es el tema de que la decisión que emite la administración sobre la consulta no era recurrible. Según el Código Tributario, el artículo 42, que es la primera línea que tienen en pantalla, porque el Código Tributario asumía
el acto administrativo de la consulta como un acto de trámite, como un acto no definitivo, como un acto que en definitiva no decidía nada, simplemente informaba o asesoraba al contribuyente. Pero ahora, con la ley 107.13, que permea todo el Código Tributario, establece el artículo 8 de esa ley que el acto administrativo puede ser también un acto que viole derechos fundamentales, que subvierte el orden constitucional, que le cause daños irreparables al contribuyente y que por lo tanto esa decisión es recurrible. Y a partir de ahí, hoy tenemos ahora una nueva línea jurisprudencial que ha admitido la posibilidad de que las decisiones sobre consulta sean también impugnables cuando usted no le favorece o cuando usted le perjudica una consulta técnica ofrecida por la administración tributaria. Y finalmente, la administración tributaria puede cambiar de criterio, eso es perfectamente posible. Lo que pasó, por ejemplo, con el tema de la tarjeta de turista, para el tema del cobro del ticket de boleto aéreo, que todavía ha sido tan criticado con el tema de los $10 o los 10 euros, dependiendo de dónde venga el continente europeo o americano, y que muchos consideramos inconstitucional. Hubo un criterio primario de la administración tributaria que decía que no había ninguna violación, que no había ningún choque constitucional de derechos. Y entonces ese criterio cambia totalmente, justamente apoyado ahora en los nuevos parámetros constitucionales que tenemos a partir del 2010. Y entonces acá el artículo 42 establece justamente que la administración tributaria puede cambiar de criterio a propósito de una consulta, pero el efecto deberá producirse a futuro. Es decir, si yo cambio de criterio, no puedo afectar los casos pasados sobre los cuales ya yo tenía un criterio fijado, sino que sobre esos casos pasados se mantendrá vigente la consulta o el criterio viejo, obviamente para no colocar a aquellos que estaban bajo ese estado de cosas en una situación difícil o imposible de revertir a propósito del nuevo criterio normativo. Y por último, dentro de los temas que quiero tocarles así rápidamente para ponerlos en contexto, los recursos administrativos en la materia tributaria, en sede. Y usted quizás lo primero que se estará preguntando, ¿y por qué en plural? ¿Por qué dice los recursos? Si yo entiendo que solamente hay un solo recurso, que es el recurso de reconsideración. Bueno, lo que pasa es que primero, haciendo un poco de historia, especialmente para aquellos que no son muy naturales del área tributaria, que tenemos algunos invitados aquí que vienen de otras áreas, informarles que en principio hubieron dos eventos que provocaron la erradicación del recurso superior jerárquico en materia tributaria. El primero de esos eventos fue la ley 227 2006, que le dio autonomía a la Dirección General de Impuestos Internos y que en su artículo 1 le dio esa autonomía y luego posteriormente estableció una derogación expresa del recurso jerárquico. Y la otra, una derogación tácita que aparece en el artículo 3 de la ley 17307, que es la ley de eficiencia recaudatoria. Según estos dos textos, el recurso superior jerárquico en materia tributaria quedó derogado. Sin embargo, hay un caso en particular que llegó al Tribunal Superior Administrativo donde prácticamente se revive el recurso superior jerárquico en materia tributaria, o como yo lo denominé en un momento determinado en un artículo que publiqué para Gaceta Judicial, la resurrección del recurso superior jerárquico en materia tributaria. Y le explico rápidamente por qué. Lo que sucede es que la ley 107.13, que le he repetido tanto en estos últimos minutos, es una ley que aplica no solamente para administración pública central, sino para toda administración pública especializada, como el caso de la Dirección General de Impuestos Internos y Dirección General de Aduana, que se rige por el mismo procedimiento en cuanto a los recursos. Y eso supone que esa ley trae, a partir de su artículo 49, los recursos tanto de reconsideración como jerárquico. Por lo tanto, prácticamente le está abriendo al contribuyente la posibilidad de ir al jerárquico. Y eso fue lo que pasó justamente con el caso que les aparece ahí al final del recuadro derecho inferior de su pantalla,
donde una empresa, que en este caso fue la importadora Shanwan SRL, había tenido una situación con pago de aranceles a la Dirección General de Aduanas y entonces no estaba conforme con el pago, con el cobro que se le estaba realizando y somete un recurso de reconsideración, que básicamente es el recurso que todavía todo el mundo considera como un recurso habilitado y sin discusión. Y la Administración Tributaria, en este caso DGA, le rechaza el recurso de reconsideración. ¿Qué hace el contribuyente en este caso? ¿Se va directamente al contencioso tributario? No, lo que hace es que esa decisión de la Dirección General de Aduanas la recurre al Ministerio de Hacienda, pero en un recurso superior jerárquico. ¿Qué hace el Ministerio de Hacienda? Se lo declara inadmisible y le dice, no, es que ya en esta materia no existe superior jerárquico por los motivos que le establecí ahorita. Pero el contribuyente no se queda ahí y se va entonces al Tribunal Contencioso y ahí conoce el contencioso tributario. Y lo que dice el contencioso tributario es lo interesante y forma toda una tesis a partir de esta sentencia 120 que dice que luego de la entrada en vigencia de la ley 107.13 y de la ley 247/2012, que además es la ley orgánica de administración pública y que aplica también para la Dirección General de Impuestos Internos, que establece en su artículo 50 y 51, que la administración, en este caso, Ministerio de Hacienda, como la autoridad máxima de las políticas públicas tributarias, tiene la obligación y el deber de tutelar los recursos que se conozcan ante su ministerio como si fuera recurso jerárquico. Y en otras palabras, lo que hace es que admite el recurso superior jerárquico. Esto, sin embargo, debo aclarar, no es necesariamente una tesis aceptada por todas las salas ni por todos los jueces. Hay algunos que siguen entendiendo que no, que el único recurso posible es el de reconsideración, pero igual es importante tener las dos armas a la mano porque usted nunca sabe cuándo puede tener la necesidad de utilizarla a favor de un contribuyente, de un cliente que tenga en un momento determinado, muy especialmente por una razón. Recordemos que el recurso administrativo en materia tributaria, mientras usted lo ejerce, tiene un efecto suspensivo sobre la ejecución de la deuda. Y eso para mucha gente representa un atractivo importante. Cuando hablamos de los recursos, lo primero que yo debo tener en cuenta es el tema de el acto que yo estoy impugnando. Puede ser un acto de consulta, como veíamos ahorita, puede ser una decisión sobre una medida conservatoria, puede ser una decisión sobre una determinación tributaria de la resolución 254/14, o puede ser cualquier medida que haya tomado la administración tributaria, por ejemplo, una sanción administrativa a nivel de una infracción. Y lo primero que yo debo tener es la notificación de esa decisión. Y ahí hay una serie de parámetros que hay que tomar en cuenta para que la notificación sea válida. Y ese es el primer punto para yo tomar en cuenta para un posible recurso. Primero, la notificación. ¿Puede ser hecha por cualquier otro funcionario o tiene que ser por un alguacil necesariamente? Y digo esto porque especialmente para los abogados que no están habituados a la materia tributaria, siempre tenemos metido en la cabeza que la notificación tiene que hacerla el oficial público llamado alguacil. Sin embargo, la ley en materia tributaria permite, por ejemplo, que los agentes notificadores, como se le denomina, empleados, funcionarios de la administración tributaria, puedan realizar la notificación y la notificación es válida. Por lo tanto, esa notificación, muy por el contrario a lo que usted pudiera pensar, pone a correr el plazo para el ejercicio del recurso, o los 30 días, que en este caso establece la ley 107, como ya vimos ahorita. ¿Qué debe notificar la administración? Y esa es otra pregunta importante porque si la notificación hecha por la administración tributaria al contribuyente no contiene esta información, entonces la notificación es irregular. Y ya hay sentencias del contencioso tributario en ese sentido. Básicamente tiene que notificarte el texto íntegro de la resolución o acto administrativo que te esté notificando, determinación tributaria, sanción administrativa, medida conservatoria, lo que sea, y debe tener además la indicación en la notificación de qué plazos y qué recurso tiene a su favor el contribuyente para ejercitarlo en contra de esa decisión. Si la administración tributaria omite esa información, entonces la notificación no es válida y por lo tanto el plazo no habrá
comenzado a computarse, no habrá comenzado a correr. Y esto es sumamente importante, especialmente para cuando usted tiene esos clientes que cuando le llega una notificación a la empresa o a la oficina, persona física, lo que hace es que hace como el avestruz, mete la cabeza bajo la tierra y pretende que con eso va a desaparecer el problema. Y ya cuando el tiempo está casi terminando, entonces va y se lo lleva al asesor fiscal, que probablemente, bueno, no tiene una varita mágica para en 1, 2 o 3 días hacer una buena defensa o hacer un buen recurso a favor de los intereses de ese cliente. Y por otro lado, a propósito del uso de las TICs, tecnología de la información y la comunicación, tenemos el tema de la notificación a través del buzón electrónico. Y ahí tenemos un tema de mucha discusión porque, como pueden ver en pantalla, esto que está en pantalla es el texto de ley, Código Tributario, específicamente artículo 257 y artículo 50, que además establece como un deber formal el cambio de domicilio que tiene que ser notificado. Dice que la administración tributaria podrá establecer de mutuo acuerdo con el contribuyente la dirección electrónica. Cuando dice de mutuo acuerdo, significa que la administración tributaria no me puede notificar a través de un buzón electrónico o de oficina virtual o de un correo a menos que yo expresamente lo haya autorizado. Sin embargo, eso dice el texto de ley, pero miren acá más adelante lo que dice la resolución, una de las resoluciones más recientes de la administración tributaria. Primero teníamos la 05-2014 y ahora la 05-2021. ¿Y qué dice la 05-2021? Bueno, que el buzón, cuando usted abre oficina virtual, que prácticamente es como un paquete completo que usted tiene que aceptarlo de manera conjunta, no puede decir, no, yo acepto toda esta parte, pero buzón electrónico no. Entonces, lo que te dice el reglamento y la norma con una forma como de obligarte, el buzón se entenderá automáticamente como el domicilio fiscal del contribuyente. Y yo te puedo hacer notificaciones ahí y esa notificación, si te llegó al correo o al buzón, automáticamente ya pone a correr el plazo. Muy importante porque entonces implicaría que si yo en 20, 25 días, 15 días no evito el buzón, entonces fácilmente ya yo tengo todo ese tiempo atrás, abajo, para poder ejercer el recurso. Sin embargo, hay una disposición que es la que ha creado el avispero, como decimos, y es esta que les aparece en pantalla. Esa resolución de 2021 dice: la aceptación por parte de los administrados en los términos de uso de la oficina virtual y del domicilio fiscal constituye también la aceptación del mecanismo valedero de notificación. Si pasan 15 días, oiga bien, si después de 15 días de habilitado usted no le informa a la administración tributaria que rechaza el domicilio fiscal como vía de notificación, entonces se entenderá como aceptación. Esto naturalmente tiene ribetes de choques con temas de carácter constitucional, porque en ningún lado la Constitución permite aquello que nosotros repetimos mucho como frase popular: el que calla otorga. Es decir, si hice silencio es porque he asumido, es porque he admitido que ya en mi domicilio electrónico tú me puedas notificar a través del mismo y por lo tanto ejercer los efectos que produce la notificación recursiva. Eso, evidentemente, puede ser una de las causas de nulidad de esa resolución si eventualmente llegase a las puertas del Tribunal Constitucional. Y por otro lado, el cómputo del plazo. El plazo, dijimos 30 días para recurrir, según la ley 107.13, no según el Código Tributario. Y ya vimos la consulta donde la administración tributaria lo admite. Además, es más beneficioso para el contribuyente. Esos días, ¿cómo se cuentan? Se computan los sábados y domingos, se computan los días feriados, los días no laborables. Bueno, el artículo 20 de la ley 107.13 expresamente dice que el plazo en esta materia se computará en días hábiles. Y en días hábiles supone que yo debo sacar del cómputo de esos 30 días sábados, domingo y días oficialmente considerados como días feriados. Y digo oficialmente considerado como días feriados porque hay casos, y ahí le pongo en pantalla, en el recuadro superior derecho,
un caso particular de uno de los tantos que vive publicando la Administración Tributaria, donde en el municipio de Villa Altagracia, en ese momento, se declaraba como día de regocijo municipal y no laborable para el municipio. Sin embargo, la ley no estipula a esa declaratoria particular y territorial del municipio como un día feriado. El texto de ley, cuando habla de día feriado, se está refiriendo al día que por el instrumento legislativo, o sea, por la ley, no por una resolución particular de un ayuntamiento, se considera como no laborable para todo el territorio nacional, y es el plazo que el tribunal va a tomar como bueno y válido. Cuidado con eso, porque aunque la administración tributaria quizás lo acepte, si se va al contencioso, evidentemente va a sufrir la consecuencia de que va a computarse como un día hábil. Y aquí tienen una sentencia del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, la sentencia 5822 sobre el tema del cómputo de plazo, que ha sido una sentencia que algunos han considerado como una sentencia difusa porque tiene el famoso plazo hábil y franco al mismo tiempo, pero básicamente lo que trata de decir la Suprema en esta sentencia es que los casos que se hubiesen llevado antes del 2018, que fue cuando se emitió la sentencia del Tribunal Constitucional que estableció el plazo hábil tanto para la sede como para la materia contenciosa tributaria, aplicaría solamente para los casos que se fueran a llevar a partir del año 2018. Pero todos aquellos que se llevaron hacia atrás, el plazo es franco. Pero la buena noticia, por lo menos para la sede administrativa, es que la sede administrativa, el plazo siempre, siempre será un plazo hábil. Además, es más ventajoso porque las administraciones tributarias, en algunos casos, puede que hagan planes de trabajo un fin de semana X, pero habitualmente no trabajan fines de semana ni días festivos o no laborables. Y por lo tanto, ese es un tiempo que yo puedo computar a mi favor y que puedo evidentemente usarlo para presentar mi recurso. ¿Qué decisiones son recurribles en la materia tributaria? La respuesta más sencilla sería decirle que todas las decisiones, y no estoy exagerando, todas, porque de acuerdo con el artículo 47 de la ley 107.13, ahora abre un abanico de posibilidades bastante amplio. Te dice que todas las decisiones que pongan fin a un procedimiento, pero también las que violen derechos fundamentales, las que causen indefensión, las que causen daños irreparables, y eso es un amplio margen que usted puede tener grandísimo. O sea, que cambia el criterio, y ahí tienen una sentencia del año 2009 que tenía un criterio muy diferente. Por cierto, esa sentencia del 2009 que les aparece en el primer párrafo era una sentencia que rechazaba un recurso contencioso tributario en contra de una decisión consultiva de la Dirección General de Impuestos Internos. Y en ese momento lo que decía el tribunal era, bueno, es que la consulta es un tema de trámite, no te lo puedo considerar como un acto definitivo. Eso cambia totalmente ahora, y ahora ya con el artículo 47, pues yo puedo perfectamente recurrir en principio cualquier decisión. Y obviamente, si estamos hablando de la aplicación de la ley 107.13, tenemos que intuir que el derecho de opción está habilitado en materia tributaria. ¿Qué es el derecho de opción? Bueno, el derecho de opción es el derecho que tiene el contribuyente de irse al recurso de reconsideración o abandonarlo e irse directamente al recurso contencioso tributario. Eso antes no era posible. Quizás hoy usted se lo encuentre normal porque ya está la ley varios años en vigencia, pero anteriormente no era posible. Si usted lee el Código Tributario sin el crisol, sin el cristal de la ley 107.13, va a ver que dice que el recurso era escalonado. O sea, para llegar al contencioso tributario tenía primero que agotar la reconsideración. El procedimiento es bastante sencillo, por lo menos para el recurso administrativo en sede, y básicamente es una combinación de la ley 107.13 a partir del artículo 47 y del Código Tributario también, porque es una combinación de los textos que nos dan como resultado esto que tienen en pantalla. Un procedimiento que debe hacerse por escrito, depositado a través del órgano mismo que haya emitido la decisión administrativa, indicando los motivos concretos. Yo siempre hago énfasis en que la brevedad es sumamente importante en estos casos.
especialmente cuando la administración tributaria está atiborrada de casos de recursos de reconsideración tributaria. Y mientras más sencillo, más breve, más puntual usted sea, eso va a beneficiar muchísimo mejor a los propósitos que usted busca con la administración tributaria y con su recurso. Los elementos de contenido están en la propia legislación. Ahí tienen el artículo 52 en pantalla de la ley 107.13. Y siempre es importante que usted aprenda a manejar la idea de en 3 momentos, en 3 movimientos, establecer lo que usted quiere. Primer movimiento, los hechos, o lo que llamamos el cuadro fáctico a nivel técnico. ¿Qué fue lo que pasó? Pero de manera sintetizada, muy breve. Segundo, el cuadro jurídico técnico, donde usted va a indicarle a la administración tributaria o al tribunal, si fuera en el recurso contencioso tributario, de qué manera la ley en su caso particular aplica y obviamente con el sustento probatorio que básicamente va a demostrarle al órgano que va a decidir que lo que usted está diciendo en términos de argumentación se sostiene en pruebas. Y el tercer momento, lo que usted pide, o como dice aquí el artículo 52, el petitorio, que no es cuestión menor, porque a veces nos cansamos de argumentar, decir y sustentar, pero no sabemos pedir. Y hay que saber pedir en claro la anulación, la revocación, la modificación de lo que sea para que la administración pueda decidir, porque de lo contrario, entonces el recurso corremos el riesgo de que sea declarado inadmisible. Aquí tienen un paso a paso del procedimiento. Como pueden ver, es un procedimiento bastante sencillo, bastante simplista. Una cuestión muy básica en esta materia, la buena noticia, si cabe, es que usted no necesita tener un abogado necesariamente constituido para el recurso de reconsideración o el jerárquico, si usted mantiene esa hipótesis. Y esto es porque en la sede administrativa, o sea, ante la propia administración tributaria, puede el contribuyente de manera directa hacerlo. Esa es la razón por la que un contador público, por lo general, puede redactar y puede llevar un recurso de reconsideración a la administración tributaria. Es más, en la mayoría de los casos son quienes lo hacen porque dominan un poco mejor el contenido de la parte técnica tributaria o de la tributación especial. Pero la intención del legislador es que el contribuyente pueda hacerlo de manera directa. Una instancia muy sencilla, con esos 3 pasos que mencionábamos ahorita, dirigida a la propia administración que emitió la decisión y acompañada de la labor probatoria, siempre, porque de lo contrario, lo que usted diga simplemente será argumentación jurídica o técnica, pero no tendrá ningún sustento. Y por otro lado, cuando usted deposite, la administración en principio tiene un plazo de 30 días para decidir. Y digo en principio porque como ya ustedes saben, algunos de ustedes que ejercen de manera cotidiana, a la cantidad de procesos que tiene la administración tributaria en los recursos de reconsideración, pues obligan a que el tiempo sea más. De hecho, la administración tributaria incluso tuvo en un momento determinado que crear una fase de liquidación. Eran tantos los recursos de reconsideración que hubo que emplear personal temporero para entrenarlo, prepararlo y poder sacar todos los recursos de reconsideración. Eso evidentemente hace que el plazo de 30 días se supere con creces. Han llegado casos que tienen hasta más de 1 año, 2 años, pero eso no es del todo negativo. Si tomamos en cuenta el propósito que usted busca, va a depender. En algunos casos hay gente que juega a la tardanza, porque, ojo, es verdad que el recurso detiene la ejecución de la deuda, pero las moras, recargos e intereses no lo detiene. Y eso es como una especie de bola de nieve. Mientras va pasando más, va cayendo más, se pone más grande, pero por lo menos se detiene la parte de la deuda fija, de la deuda en concreto, hasta tanto se decida el recurso. Y si la administración tributaria pasan 30 días y no me decide, ¿tengo yo necesariamente que sentarme a esperarla? Es decir, si yo quiero irme al recurso subsiguiente, ¿debo necesariamente esperar que salga la decisión? No, porque en esta materia, según la ley 107.13, opera lo que se conoce como el silencio administrativo. Silencio administrativo negativo, que básicamente lo que significa es que si la Dirección General de Impuestos Internos duró más de 30 días sin decidir mi recurso, yo puedo irme eventualmente al recurso subsiguiente sin esperar la decisión.
obviamente esta es una forma de habilitarle al contribuyente la posibilidad de irse al recurso subsiguiente sin tener que abandonar la instancia en sede de manera formal. Y obviamente ahí terminaría el procedimiento que, como pueden ver, es un procedimiento, como mencionaba en principio, sumamente sencillo. Ahí en pantalla les presento un modelo. Probablemente si me está viendo de un celular no lo alcance a ver. Pero básicamente este modelo que tienen en pantalla es un modelo de esos tres momentos que yo les mencionaba ahorita, y que si alguno de ustedes tiene mi libro de procedimientos tributarios, pues la parte de atrás también lo tiene, como una forma de que usted pueda, si no ha tenido experiencia con la redacción y la estructuración correcta del recurso de reconsideración, pues ahí tiene un modelo que le puede servir de manera simple, sencilla y puntual lo que necesita tener el recurso para fines de que prospere y tenga éxito en la medida en que usted lo pretende. Y bueno, ahí termino con este esbozo general, así de manera muy llana y muy rápida por razones de tiempo. Y ahora, bueno, Silvio, no sé si estás por ahí. Entonces pasaríamos a ver si hay alguna cuestión, pregunta, comentarios. Aquí estamos. Pues había una pregunta, una era mía, porque la gente no se mandaba, pero después hubo otra. Yo preguntaba en ese momento si las consultas pueden versar sobre una situación concreta pero teórica, porque la DRI suele rechazar consultas diciendo que quieren papeles, ¿no? Quieren ver un caso real, de ver un contrato para contestar, y obviamente los contribuyentes no están muy propensos a dar casos reales para estar fiscalizados atrás. Sobre todo porque precisamente la consulta se hace en el marco de una seguridad jurídica, donde la situación no se dio todavía y precisamente le consultan para saber qué va a pasar o por lo menos cómo interpreta la DGI. Ahí tendría una razón de poder Claro. recurrir a la respuesta. Entonces, ¿qué entiende? Entiende que es posible, y sabemos la realidad es que a veces contestan, a veces no, pero entiende que es posible que la interpretación del artículo 42, cuando dice un caso concreto, sea concreto, pero teórico, ¿no? Bien preciso, pero todavía no existe. Eh, Sí, claro. Ese es el famoso caso, Silvio, conocido como casos en abstracto, ajá, que son casos que efectivamente, como tú señalas, no ha ocurrido en el mundo real, o bien que ha ocurrido, pero que, como tú decías, no me interesa darle tantas informaciones, tantos datos a la administración, pero que yo quiero saber cómo conducirme, porque además hay un dato interesante. Puede presentarse a futuro y puede venir un caso bajo ese mismo escenario en el que yo necesite tener una información concreta en particular para saber cómo responder, para saber cómo conducirme. Entonces yo creo que es perfectamente posible, pero naturalmente la administración tributaria, que además ejerce una labor que yo creo que no debería tener, pero que está interpretativa, porque te interpreta esa parte del 42 en concreto como que tiene que ser un caso que tú estés llevando realmente en ese ajá, momento, y que exactamente. tengas que aportarle todos los elementos y todos los detalles. Y me parece que no es lo que el legislador busca, porque como te decía hace un momento y tú también planteabas, yo puedo tener un caso que eventualmente me vaya a llegar, y yo lo que, como buen asesor, lo que me estoy es preparando frente a la contingencia futura de que me encuentre en ese escenario. Ya que yo creo que sí. Yo va a ser, había Freddy Miranda que levanta la mano, le voy a dar la palabra después que termine con las preguntas anteriores. Hay una pregunta de Juan García que dice, tengo una pregunta para el expositor. Tengo una solicitud de extensión de ITEVIS, y realmente la pregunta va de la mano con la consultas. Tengo una solicitud de extensión de ITEVIS para una empresa que fabrica alimentos para el consumo de sus proyectos, además se dedica a la venta de mismo. Le hice una consulta de RI y me dijo que procedía. De lo que entiendo de Juan García es que precisamente hizo una consulta en un caso concreto, y la consulta le dijo que sí, que está bien, que le da la extensión de ITEVIS para los alimentos de consumo propio, por la razón que sea, porque sabemos los dos que eventualmente la consulta, aunque diga, entre comillas, un disparate, es obligatoria para la DGI, Sí, claro. como pasó con esa famosa sentencia de 2019, donde más o menos los jueces le dijeron, la publicidad al exterior tiene que retener 27, pero como a fulano tú le dijiste que no, pues no sería justo que a los demás sí. Entonces, Exacto.
Entonces, ahí le pregunta, le hice una consulta y me dijo que procedía. Sin embargo, a raíz de esa consulta, hizo una solicitud de exención. Yo no sé si es Hacienda, no se nos dirá más Juan García, y me la ha negado varias veces. ¿Qué usted me recomienda hacer en ese caso específico, donde la gerencia legal le dice que sí y la administración local le dice que no? Después dice, la exención de aceite para fabricación de alimentos y es un valor significativo, obviamente 18%, y que cada solicitud anexa la consulta y siempre se le niegan. ¿Qué le recomienda hacer? No, no, yo creo que ya la recomendación más evidente es acudir al contencioso, utilizando justamente como base la misma sentencia de referencia que mencionamos ahorita y también la consulta ya otorgada, para que a través ya de una decisión jurisdiccional sea el tribunal que le ordene a la administración tributaria ejecutar y darle cumplimiento a su propia consulta, porque evidentemente ya la administración está negada prácticamente. Y ahí como, como usted juez y yo como litigante, va a recomendar más bien un amparo o un contencioso, porque no creo que lo que busca es anular la respuesta. No, Y es que hay un detalle, Silvio, que creo que ha sido un tema recurrente, especialmente en los últimos días. He estado viendo un par de casos así. Es que cuando hay un acto administrativo, la vía del amparo te la va a cerrar. Hay por lo menos 3 sentencias del Tribunal Constitucional que te dicen, cuando hay un acto administrativo, existe otra vía especialmente para tutelarlo, entonces tú tienes que irte por esa vía. Y tú me dirás, bueno, pero es que el contencioso tributario fácilmente me va a durar un tiempo largo. Bueno, pero coge la cautelar y pídele al tribunal en una cautelar que te suspenda todo hasta que te decida el contencioso, porque esa puede ser una salida. caso ese, ¿qué significaría? Cuando digo el amparo, perdón, me refiero al truco que suelo hacer, que obviamente un amparo para los auditores no procede sin una respuesta, entonces lo lamento para los auditores, pero si tú pides algo a la DGI y que te conteste un disparate, ya no va el amparo, va un contencioso sobre la respuesta que no te gusta. Mientras que si no hay respuesta, sí tú puedes ir al amparo y eventualmente el juez te dicte amparo. Y cuando digo ir al amparo sería, entre comillas, yo fui rápido porque es un truco mío, pedir la exención, no dice nada, tú le tiras el artículo, no, la 107.3, perdón, de la 137.11, atención, si en 15 días tú me dices yo voy a amparo, yo voy a amparo, obviamente se tumba desde el momento que te contesten algo. Pero ahí va, él pide una exención, se dice que no, entonces va al contencioso, probablemente que va a ganar, pero lo que no quiere, me imagino que a mí me pasó, que digan, está bien, tú tienes toda la razón, se anula el acta de rechazo, ajá, y estoy igual que ayer, ese es el problema. Y entonces, cuando tú pides, obviamente, expresamente, que la anulación del acta no me cambia la situación jurídica y que la sencilla anulación es como un estilo de denegación de justicia, porque al final no obtengo y yo quiero que el TCA dicte, le obligue a correr la extensión o darle esa. A veces te dicen, ah, no, yo no tengo competencia para eso. Y ahí vamos, que estamos en lo mismo, entre comillas, porque la anulación. Sería un giro de 180 grados, te dejaría otra vez en el mismo lugar. Pero yo lo que pienso es que si tú llevas todo, el conjunto, o sea, no solamente el acta de la anulación de la consulta, sino el caso completo en concreto, puede pasar lo que pasó en esta sentencia, que el tribunal te analice el caso en concreto aplicado a la consulta. Pero el caso de sentencia era al revés, era una determinación y la determinación sí la revoca y punto. Y Sí, ya, sí. ya ahí no hay deuda. Pero en ese caso, bueno, entonces le aconsejamos ir al contencioso contra la negativa, anexando la solicitud que tenía la consulta y haciendo valer la sentencia del TCA que dice que la gente en la misma situación, por ese caso ni siquiera la misma situación, es literalmente la consulta hecho a él y que vinculante según el Código Tributario, que anule y que le obligue a una exención. Después Correcto. hay una pregunta, a ver, ajá, una corto plazo y ahí mismo, bueno, no es una pregunta, es un comentario. Muy bien, muy bien, muy bien. Alors, viene Isidro Ramírez y dice, los recursos de reconsideración jerárquico y contencioso son suspensivos. Suspensivos mientras se esté conociendo en la sede administrativa. Pero como le decía ahorita, suspensivo del grueso de la deuda, de la certificación de deuda. Ahora,
de los intereses moratorios y demás, eso no te lo suspende. Y esa es la desventaja que pudiera tener porque se convierte, como decía ahorita, en una especie de bola de nieve. Mientras más tiempo pase, se pone más grande, pero sí, te lo suspende mientras se esté conociendo el recurso y precisamente por eso mucha gente juega a la idea de recurrir, no necesariamente porque tenga razón, sino para detener la ejecución de la deuda en la sede administrativa. Otra desventaja que yo suelo agregar es la cosa de consideración siempre es mejor escrito. Si tú quieres algo Sí, contencioso, vete claro. con una determinación que normalmente te falta un montón de cosas y hay más chance de anular una determinación que una reconsideración. Ahora tengo algo rápida y perdón que atrasé a Freddy Miranda, pero no sé qué exactamente espera, pero tengo un cliente que su actividad económica es producir y comercializar producto agrícola y solicitamos en varias ocasiones la exención de anticipos y me la negaron. Supongo no lo dice, pero ¿qué hago? Que le Porque solicitar. tengo compras completa ahora. Dicen porque tengo compras reportadas, pero se supone que deben incentivar el campo. Bueno. O sea, ya hay justicia social. Mira, con el tema de los anticipos, de hecho, eh, fíjate que en la pasada ley de modernización y reforma que se pretendía hacer efectiva, justamente había un acápite para tratar de tumbar los anticipos a un determinado sector. Creo que todos hemos llegado a la misma conclusión. De hecho, yo escribí hace mucho tiempo sobre la inconstitucionalidad del tema de los anticipos. Y bueno, es un mal necesario cuando tú lo ves de este lado de la administración. Porque para la administración es un mal necesario, pero para los contribuyentes no. Cuando tú lo analizas en el contexto a nivel constitucional de derechos, tú le estás cobrando al contribuyente unos tributos que sencillamente no se han generado. Es más, viola lo que dice el 60 del código. Cuando se produzca el hecho generador, pero el hecho generador no se ha producido. Entonces, ¿qué es lo que tú me estás cobrando anticipadamente? O sea que el tema ahí, más que todo, es carácter constitucional, pero el Estado dominicano no va a soltar eso por mucho tiempo, porque es que le cubre muchos huecos a la hora de tener que buscar dinero cuando la cosa se pone difícil para completar la meta. Entonces, es un tema. Incluso la reforma fiscal tenía una contradicción porque quería quitar el anticipo, pero al mismo tiempo obligaba a los que tenían más de 50.000 pesos de salario a declarar. Entonces ahí me preguntaba, pero si yo tengo que declarar y pagar, entonces ¿por qué tú me retienes el salario? ¿No? Porque tú me retienes el salario antes, tenía la vocación, efectivamente, si no declaro IR1, bueno, la razón es porque tú no vas a declarar IR1, pero te ponía que el 10% del interés bancario ya no es liberatorio, es un abono al 25%, que te retengo del salario, pero tú tienes que declarar. Entonces, esas retenciones se parecían a un anticipo, de alguna Sí, manera, porque si prácticamente yo voy a sí. declarar, porque en enero de 2024 tú me retienes una suma que finalmente voy a liquidar y declarar en marzo 26. Eso es un anticipo escondido. Claro, tendría un impacto quizás menor en cuanto al Ah, efecto la suma, claro, ¿no? a la suma, pero sí, claro, Con la retención de salario hay que ver. yo creo lo mismo, que es una especie de simulación, porque, o disfrazar el anticipo ahora como una forma de cobrarle a través de la retención, pero definitivamente que sí. Y yo creo que va a llegar en algún momento la idea de consenso, porque fíjate algo, Silvio, cuando la oposición no está en el gobierno, critique el anticipo, pero cuando sube, entonces lo mantiene. Porque es que él le crea una situación de real efectividad. Cuando hay que completar la meta y hay que buscar, bueno, ahí nos agarramos de ahí. Y Miranda levantó la mano, le escuchamos, no sé si va a intervenir o escribir o se le olvidó la mano. No, no, ya está- Adelante. está- estamos por aquí. Sí, buenas noches, señor moderador, doctor, de nuevo, que no, ya nos vimos el otro día. La pregunta es sencilla. Algunos clientes que van y por el principio de informalidad, como usted dice, hacen su recurso de reconsideración, pero luego se lo llevan a uno. ¿Es una buena estrategia? ¿Hay algo que hacer? ¿Se puede ampliar? ¿Y cómo se enderezaría eso? Vale, mire, buena pregunta. Mira, si estás dentro del plazo,
Si estás todavía dentro de los 30 días, tú puedes modificar, ampliar y rectificar. Obviamente, si la administración no ha decidido, que la mayoría de los casos va a ocurrir que no ha decidido por la cantidad de casos que tiene, pero tienes que estar dentro del plazo. Después de pasados los 30 días, entonces lo que eso implicaría para la administración es que ya te va a cerrar la posibilidad de que tú agregues, adiciones, cualquier otra cosa, a menos que la propia administración te lo requiera, que puede hacerlo también por el 52 de la ley 107.13. Pero en principio la estrategia sería el tema de jugar con el plazo. Por lo que le decía ahorita, a veces el contribuyente juega a que tiene conocimientos y dice, bueno, yo voy a hacer mi cosa yo mismo y se arriesga y lo hace. Hay una regla que dicen los abogados, nunca se es abogado de su propio caso. Y entonces, cuando tú estás llevando tu propio recurso de algo que es personal tuyo, no de un tercero, entonces hay cosas que tú no vas a ver porque justamente estás apasionado con un tema que te está afectando directamente. Entonces, la idea es que, bueno, no tengo que tener un asesor, no tengo que tener un abogado, pero la recomendación es necesaria que lo tengas, porque hay cuestiones muy técnicas que no la vas a manejar tú y que aún teniendo el conocimiento, puede que por la misma cuestión personal te ciegue, te obnubile y no puedas hacer la defensa efectiva como deberías hacerla. O sea, yo pienso que si tú buscas un asesor, la respuesta puede ser más efectiva por muchas razones, pero si ya lo depositaste y ya está en camino, el tema es el plazo. Si está en los 30 días hábiles, bueno, perfectamente. Si no, bueno, pues ya no hay forma. Levanta la mano Juan Vidal también. Adelante, Juan. Sí, dos situaciones, aclarando lo último que pregunta Miranda. Lo que se recomienda o regularmente recomendamos a los clientes es que se solicite una prórroga para un ampliatorio, y entonces en el ampliatorio puede intervenir con más tiempo, dando ya todo eh, elaborando el recurso de una mejor manera, y puede ampliarse. Es más, es que a Eh, veces normalmente el plazo del ampliatorio corre a partir del momento que te lo notifican. Exactamente. Pero un poco jugado, porque después la DGI dice no, pero usted lo pidió tal día, entonces Claro, ya empezaba claro. desde su solicitud, mi silencio tenía que interpretarse como autorización. Yo no estoy del todo de acuerdo. Yo entiendo Bueno, que debería, lo que sea, de la manera que entienda, notificar el plazo. Pero bueno, y eso sí. otro punto que mencionó el magistrado es con relación al buzón. El plazo en el buzón, los documentos que se notifican por el buzón, el plazo corre a partir de que el contribuyente abre el buzón. Sí, claro. De hecho no le permite hacer nada en el buzón hasta tanto no abra ese Ajá. documento y se dé por notificado, porque al abrirlo es que obtiene la fecha cierta donde comienzan a correr los plazos. O sea, si usted dura 15 días sin abrir el buzón, usted no está notificado. Es a partir Sí, de abrir el buzón. pero el detalle, y ciertamente, como tú dices, pero hay contribuyentes, por ejemplo, que a lo mejor no conocen el efecto que tiene, por ejemplo, de abrir el buzón, porque tú me dices, bueno, no es el asesor fiscal, a menos que sea él que te tenga la cuenta y te lo esté abriendo, es el contribuyente. Y él le dio clic, lo abrió, pero él no tiene idea de lo que es, del efecto que eso produce. Además, hay otro tema, y es que como tú dices, y ciertamente, y qué bueno que tú lo traes a colación, ¿cómo es que tú no me permites hacer más nada en mi oficina, en mi buzón virtual hasta que yo no abra el correo? ¿Eso qué significa? Que tú me estás obligando A a que yo recibir. a recibirlo para que el plazo corra en mi contra. Y lo que dice el 52 de la ley no es eso. Por eso una resolución no está por encima de la ley. O sea, no puede ser que tú me obligues a mí a algo que sencillamente, porque otra cosa, cuando tú abres oficina virtual, el paquete completo, tú no puedes decirle, no, yo no,
yo no acepto, yo no acepto que me notifiquen a través de ahí. No, va todo junto, va todo completo. Sí, porque Entonces, se supone que si uno tiene la oficina virtual es porque permite que las notificaciones lleguen por ahí. Entonces pone ese banner delante que hasta que tú no le das OK, le das claro, recibido, es como si fuera que el alguacil te atrapa en la casa y exactamente. Y no no te te deja dejan salir, salir, y no te no te deja dejan salir salir. hasta que tú no le recibas. No me voy de aquí hasta que no me reciba. Realmente, y todavía peor, porque entonces tú, como cliente, o como usuario, tú tienes otras cosas que quieres hacer a través de oficina virtual. Y tú te ves obligado a tener que darle OK. Obviamente, obviamente. O sea, es un tema realmente discutible, porque ahí de alguna forma, para muchos se ve un poco lesionado el derecho que tiene el contribuyente a elegir. Y prácticamente ahí no te están dejando opción. Eso es como las lentejas. Te la comes si quieres y si no las dejas. Y si la dejas ya tú sabes lo que va a pasar. A mí, que sepa que Bien, el bien. magistrado, el TCA solía hacer eso. Uno va a la secretaría, yo digo, dame el auto de notificación de X cosas y no me lo dan y no dan y no lo dan, pero viene uno y dice, ay, tú me puedes recibir la sentencia. Dije, pero venga. Porque obviamente el alguacil no quiere trasladarse. Dije, mira, yo te recibo porque total, si te digo que no, tú vas a ir a mi casa y tú lo vas a hacer. Pero en verdad yo vine para yo una cosa y tú te da igual lo que yo quiero, Claro. pero te resuelvo a ti. Dame el auto del juez. Pero sí, parece un poco desleal de parte de la DGI. Sin embargo, obviamente la DGI en cualquier momento puede poner un notificador contra tu voluntad, ¿no? Sí, claro, Parte claro, físico. Pero claro. dice ayer me llegó una, ajá, de comentario de Arina que le pasó ayer. No sé si hay otras preguntas. Hay preguntas de dónde se puede conseguir sus libros, magistral. A la Librería Jurídica Internacional y en Jurídica Shop. Ambas tienen, ¿cómo se llama esto? Redes sociales, y la puedes solicitar a través de redes sociales y se la mandan a cualquier parte del país. Bueno, yo no veo otras preguntas en el chat y dice Mariano, bueno, sí, no hay preguntas. No sé si usted quiere eventualmente concluir. De todo modo, yo doy la palabra a Mariano. Gracias, Silvio. Sí, se escucha. En el Sí, se chat hay escucha. más cosas, ni Ah, más palabra. sí, muy buena presentación, magistrado Argenis. Quedamos muy complacidos de su presencia. Y nada, y agradecerle a todos por su participación, así como a usted también, por toda su conocimiento y sabiduría. Y nada, y les deseamos un feliz resto del fin de semana y feliz viernes. Gracias, Gracias de María. nuevo a todos. Y gracias a todos. Silvio, un placer como siempre coincidir. Por cierto, Silvio, te lo diré por aquí, pero no te diré quién. Solo te diré que cuando fuiste la última vez por allá, tienes una admiradora. ¿A dónde? A la corte. A apelación.